Hola a todos, aquí vamos a iniciar una sesión remota, una sesión que está enfocada a explicar un concepto que es clave dentro del mundo del audiovisual y tiene que ver con el concepto de la animación. Que seguramente todos hemos visto películas animadas, dibujos animados y pues a muchos seguramente les gustará, otros quizás no tanto, pero lo que sí quiero que veamos en esta pequeña sesión es todo el trabajo que hay detrás de todo esto, una sesión supremamente corta. Pero básicamente vamos a empezar por explicar que cuando hablamos de animación, hablamos de tres tipos de animaciones: animación tradicional, animación tipo stop motion, que seguramente muchos han escuchado hablar de ella, y la animación digital. Cada uno de estos tipos de animaciones tienen un principio básico, un principio común, y es que cuando estamos trabajando el audiovisual, nosotros siempre trabajamos un segundo, lo dividimos en lo que llamamos frames o fotogramas. En cine muchos han hablado o han escuchado hablar seguramente de que una película de cine, un segundo, tiene 24 fotografías. Realmente el movimiento, la imagen en movimiento no existe realmente. Lo que hay es, digamos, un engaño al ojo por lo lento que es, digamos, que somos nosotros para ver. Y lo que hace es que cuando hay pequeños movimientos, hay pequeños cambios, y si pasa muy rápido las imágenes, pues obviamente el cerebro nos hace un pequeño juego y nosotros vemos el movimiento. Bajo este principio que es, digamos, con el que trabaja el cine y ha trabajado también la televisión. Entonces, cuando hablamos de audiovisual, siempre que tenemos un segundo de animación o un segundo de video, nosotros tenemos una serie de fotos o de frames. Por ejemplo, en televisión un segundo son 30 pequeños fotogramas, o sea que un segundo se divide en 30 pequeñas partecitas, es supremamente corto esto. Y en cine pues son 24 fotogramas, por eso hablamos que 24 fotitos hacen un segundo, y eso hace que nosotros veamos, digamos, el movimiento de una manera mucho más fluida. Cuando entonces estamos hablando de la animación tradicional y cualquier tipo de animación, partimos de ese principio, del principio de los frames, y que realmente en un segundo hay una serie de fotogramas. Decíamos que existen tres tipos de animaciones. Uno, que es la animación tradicional. Ahí estamos viendo una imagen de lo que sería la animación tradicional, que es animación hecha cuadro a cuadro a partir de dibujos. Los grandes, digamos, exponentes del audiovisual y del cine, en el caso de Walt Disney, por ejemplo, ahí tenemos imágenes de Tom, de Tony Jerry. Pues Tom es hecho, esto era la animación tradicional, hecho dibujos cuadro a cuadro, y 24 o 30 cuadritos, 30 dibujos hacían un segundo. O sea que para hacer una película de 20 minutos, 25 minutos que duraba un capítulo de un programa de media hora, pues ahí había mucho trabajo. En solo un minuto tenemos 1440 dibujos solamente en un minuto. Entonces imagínense, en 10 minutos son 14.400 dibujos. Eso pues como para que entendamos que tiene que ver con los dibujos que se harían cuadro a cuadro. Eso sería lo que llamamos la animación tradicional. Un segundo tipo de animación es lo que conocemos como el stop motion, y a diferencia de la animación tradicional, que parte de los dibujos, en el stop motion parte de la fotografía. Nosotros regularmente pensamos que stop motion solamente es con plastilina, pero realmente son fotografías a objetos como maleables, como la plastilina. De hecho se llama clay motion, pero depende del material, cambia el nombre. Pero todo esto es stop motion. Por ejemplo, existe el pixelation, cuando las fotos son sobre seres humanos y son fotos muy seguidas y logramos generar una serie de movimientos. O existe el cutout animation, que tiene que ver con recortes en papel. En fin, hay una serie de posibilidades. Pero la clave del stop motion es que siempre es a base de fotografías. Habría que tomar 30 fotitos para lograr un segundo. Si tomo 300 fotos, tengo 10 segundos de una animación. Y ahí hay que tener cuidado con el movimiento de la cámara. Y la última tipología de animación es la animación digital, que es la que se hace por computadores, muy reconocida hoy en día con películas como las que hace Pixar, Disney, Marvel, bueno, cualquiera de estas. Y existen tres tipos de animaciones digitales: animación digital en dos dimensiones, por ejemplo esa que vimos de Tom y Jerry, estos serían dos dimensiones. Otras que serían en tres dimensiones,
como la que tenemos en este dibujo que vemos ahí de Pixar y de la película Monster Inc. Y hay otro que es intermedio, que es 2.5 dimensiones. No es ni tridimensionalidad ni bidimensional, sino que hay una simulación de tridimensionalidad. Pero bueno, digamos que esto es, no vamos a, digamos, profundizar en esto, porque esto más le interesa a todos los que trabajan en motion graphics. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, también imágenes. Ahí estamos viendo en la pantalla un corto que fue nominado a Oscar. Esto, por ejemplo, miren que ahí podemos ver solamente seres humanos. Hay fotos de seres humanos, de objetos, como esas granadas que están viendo ahí. Esto es todo a base de fotografía. Este sería el stop motion. Entonces ya tenemos ahí las tres tipologías. La reitero aquí rápidamente. Tenemos la animación digital, la animación tipo stop motion y la animación tradicional. Esos tres tipos de animaciones son básicamente las animaciones que nosotros conocemos en cualquier contexto, pero existen también animaciones, o más bien existen más bien los principios de animación, y esto fue propuesto por Walt Disney cuando empezaba a jugar con los dibujos. Disney decía que había que tener en cuenta que la animación tiene que ver con dibujos inanimados, y a esos dibujos había que darles alma, ponerles un ánima y darles vida. Y para darles vida había que generarle una serie de principios cercanos a lo que llamaríamos lo orgánico, es decir, los seres vivos. Entonces plantearon 12 principios como el de compresión y extensión. Es cuando, por ejemplo, un objeto como una pelota se achata y vuelve y se agranda en un dibujito. Esto un poco para generar con eso. El principio de anticipación, cuando los objetos primero hacen alguna acción para que genere esto. La puesta en escena, es decir, crearles todo un ambiente, generar una animación directa o pose a pose, es decir, los dibujos o poner poses para que cada movimiento sea realmente coherente, el que viene de un lado a otro. Generarles acción complementarias, es decir, que pasen muchas cosas dentro del plano. Generar aceleraciones y desaceleraciones, porque esto permite, digamos, tener la mayor cercanía, insisto, a lo que sería orgánico. Los arcos, es decir, cuando hay saltos, entonces que los saltos tengan los arcos de movimiento, que hayan acciones secundarias dentro de cualquier plano, que genere un tiempo de que pasen las cosas. La exageración es propia de la animación y realmente todo ese tipo de, digamos, de los dibujos animados. El dibujo sólido y el atractivo, es decir, que generen realmente intenciones sobre los usuarios. Es decir, todos estos elementos, estos principios que generó Disney, que aquí los vamos a poner en un video que voy a estar mostrando a continuación, digamos que nos permiten a nosotros entender claramente cómo realizar o qué tener en cuenta cuando vamos a generar una animación. Pero sobre todo lo más importante es que nosotros estamos trabajando siempre bajo el principio que existen unos frames. Ahí están, por ejemplo, los principios. Esto es un video de Pixar. Lo tenemos obviamente como material para fines educativos. Ahí está viendo, por ejemplo, el tema de la anticipación, el tema de cuando hay timing spacing, es decir, cuando genera un tiempo para que pasen las cosas, los arcos de los que hablábamos hace un momento, es decir, todo este tipo de distintas acciones o principios de los cuales habló Walt Disney cuando pensaba en tener en cuenta cuando estamos haciendo dibujos. Básicamente todo esto, los principios de la animación, como los estamos aquí planteando, pues son los que les dan fuerza y le dan sentido a todo el trabajo que nosotros hacemos desde lo audiovisual. Muy bien, entonces ahí tenemos básicamente todos esos conceptos clave. Lo más importante es que cada que hago animación tengo que tener en cuenta que los dibujos tienen que tener pequeños movimientos, o si son fotografías, pequeñas fotografías o pequeños movimientos en las fotografías, y que la cámara esté muy quieta para poder que se den cada una de esas cosas. En el siguiente video ya vamos a entrar a una aplicación, y en esa aplicación vamos a mirar cómo hacemos animación primero tradicional y luego cómo hacemos una animación tipo stop motion para que ustedes puedan realizar todos los ejercicios que tienen propuestos para hacer. Entonces próximamente nos veremos en un video que nos explica ese tipo de animaciones, donde trabajaremos muy fácil la animación tradicional y animaciones tipo stop motion.